Saludos a todos detrás de la cámara. Recuerden que tienen que ver todos los programas para que no pierda la secuencia de los eventos que están sucediendo en nuestra pequeña esfera azul. Un helicóptero que transportaba al presidente de Irán, el señor Ebrahim Raisi, al ministro de Relaciones Exteriores de Irán y a otros funcionarios gubernamentales, tuvo que aterrizar de emergencia en lo que se describe como una especie de estrellamiento o aterrizaje forzoso en las zonas montañosas del noroeste del país de Irán, lo que ha provocado una operación de rescate masiva en un bosque cubierto de niebla, mientras se le solicita al pueblo de Israel orar por su presidente. Varios artículos del Occidente ya están insinuando, sin presentar evidencias, que posiblemente esto fue un acto de sabotaje, ya sea producto de las protestas civiles contra el gobierno de Raisi, de organizaciones extremistas que están en contra del gobierno de Irán, o una operación de agentes del gobierno de Israel. Debido a las fricciones actuales con Israel, no le extrañe que Irán acuse a Israel de sabotaje. Una noticia que quedó pendiente del 13 de mayo indica que un diputado de apellido Al-Destani se comunicó con el portal de noticias de Irán, Raudat 24, para informar que Irán ya está en posesión de un arma nuclear, donde sus palabras naturalmente han causado alarma y se han hecho eco en medios noticiosos internacionales, como Fox News. Según lo que hemos podido ver a través de la historia, ningún país se convierte en una potencia nuclear a menos que dicho país conduzca una detonación nuclear, como lo han hecho todos los otros países, incluyendo a Israel, donde se alega que Israel condujo una detonación nuclear en los mares del sur de África, cercanos a la Antártida, a finales de la década de los años 1970, en lo que se conoce como el evento Vela. En el caso de Irán, ni su presidente ni el ayatolá Khomeini han emitido un comunicado indicando que tienen por lo menos una bomba nuclear. Por el contrario, el líder supremo de Irán ha indicado de que tener una bomba atómica va en contra de la ley Sharia y por ende están prohibidas por su religión. No obstante, se han hecho comunicados de que si necesitan alguna vez una bomba nuclear, que entonces en poco tiempo estaría preparada. En las noticias anteriores se me olvidó poner en la pantalla el artículo que habla sobre el tema de que Estonia está considerando enviar tropas a la retaguardia del ejército ucraniano, que están viendo en estos momentos en la pantalla. La agencia TASS rusa de noticias reportó el 17 de mayo que soldados fueron heridos durante una explosión en las facilidades de la Academia Militar de San Petersburgo. La explosión se suscitó mientras estaban llevando a cabo tareas de limpieza en el sótano de uno de los edificios. Así lo informó el Distrito Militar de Leningrado. El reportaje no indica qué fue lo que causó la explosión, donde solamente podemos especular que fue un evento accidental. Por otro lado, otros artículos alegan que la explosión fue causada por la presencia de municiones de 76 milímetros de la Segunda Guerra Mundial que estaban presentes en el sótano. Un artículo del LA Times dice que Trump alega que los migrantes chinos que están dentro de los Estados Unidos llegan a esta nación para crear un ejército para arremeter contra los Estados Unidos. O sea que no vienen a buscar una mejor forma de vida, sino que vienen a preparar una invasión desde el interior de los Estados Unidos. Naturalmente, cuando uno habla de esta manera se multiplica la violencia racista contra este grupo, que ya está bastante afectada después de la pandemia del COVID-19. Hablando de un tema del cual no hemos hablado en por lo menos más de 2 semanas. Durante el día del viernes se reportó de que Venezuela ha incrementado de forma alarmante la cantidad de soldados que están agrupándose en la frontera del río que separa a Venezuela con el Esequibo, en lo que se conoce como la isla de Ancoco y en la zona de Punta Barima.
Debido a las pruebas presentadas de que Rusia está utilizando armamento de Corea del Norte en su operación militar en Ucrania, Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones a Rusia. Como saben, también se ha mencionado de que se han encontrado componentes electrónicos del occidente, incluyendo de los Estados Unidos, que fueron utilizados en la manufactura de armamento de Corea del Norte. Esto no es nada nuevo. También se han encontrado estos componentes en armamento de Irán y de seguro de los rusos. En lo que tenemos que estar claros es que estos componentes electrónicos no los está supliendo el gobierno de esos países. Estos componentes entran por otros mecanismos donde algunos pueden ser legales o que estén dentro de un esquema legal. Para dar un ejemplo, una vez se prohibió la venta de computadoras a Irán y a Irak para que no fueran utilizadas en su industria armamentista. Y lo que hicieron legalmente esos países fue comprar consolas de juego por centenares para modificarlas y convertirlas en computadoras. Así que estamos hablando de consolas Nintendo, consolas PlayStation y consolas Xbox. A través de los años se han arrestado a diversas personas que crean una empresa para comprar componentes electrónicos en los Estados Unidos, que envían a países como Rusia, Irán, China y, como podemos ver, a Corea del Norte, utilizando países que no son parte de las sanciones que impone los Estados Unidos. Uno de esos países es Qatar. Por ejemplo, las siguientes compañías han sido intervenidas por Estados Unidos por el envío de componentes electrónicos prohibidos a países como Irán. Estas compañías son Hoda Training, Proma Industries, Des International. Apenas en octubre 31 del año 2023, un residente de Brooklyn, Nueva York, y dos canadienses rusos fueron acusados de haber enviado millones de dólares en equipos a Rusia. Estos componentes eran utilizados en los sistemas de navegación de los misiles rusos, en aviones, en helicópteros y hasta tanques. En Ucrania, en el nuevo frente de batalla que avanza contra la ciudad de Kharkiv, también conocida como Yarkov, se han dicho dos cosas muy preocupantes. Número uno, que los rusos están matando a sangre fría a los soldados de Ucrania que se rinden. O sea que los rusos no están tomando prisioneros. Y número dos, que los rusos han capturado una cantidad de ucranianos de la ciudad de Vovchansk para ser utilizados como escudos humanos. Un informe indica que la mayoría de estos rehenes son ancianos que no quisieron abandonar sus hogares. La policía ucraniana ha estado desalojando la ciudad fronteriza de Vovchansk desde que comenzó el asalto de los rusos en este nuevo frente de batalla, donde las calles de la ciudad están siendo consumidas por las llamas debido al bombardeo constante de los rusos. Aunque varios medios de la prensa han intentado proyectar que este fue un ataque sorpresa de los rusos, eso no es correcto, ya que se conocía que los rusos estaban amasando sus tropas para conducir este asalto. Un artículo menciona que más o menos 10.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en las regiones cercanas a Yarkov. El presidente Zelensky indicó de que este asalto de Rusia podría ser solo la primera fase de una ofensiva mucho más amplia. Una noticia indica de que se esperaban sangrientos confrontamientos en la región de Yarkov entre los rusos y los ucranianos en un futuro inmediato. Un artículo de prensa asociada publicado el 17 de mayo indica que las Fuerzas Armadas de Israel localizaron los cuerpos sin vida de 3 rehenes, donde se limitaron a solo decir sus nombres. Estos rehenes fallecidos, que fueron secuestrados el 7 de octubre, se llaman Amit Buskila, una mujer de 28 años de edad, Isaac Yelrenter, un hombre de más o menos 56 años de edad, y China Lok, una mujer de 22 años de edad. No se indicó dónde fueron hallados los cuerpos, pero inmediatamente acusaron por su muerte a Hamas. El controversial ministro de Seguridad Nacional de Israel, el señor Ben-Gvir,
marchó junto con otros israelíes en una manifestación a favor de expulsar a todos los palestinos de la Franja de Gaza para que sea ocupada por colonos israelíes. En Jabalilla, al norte de la ciudad de Gaza, continúan los enfrentamientos entre los palestinos armados contra las Fuerzas Armadas de Israel. Al mismo tiempo, se continúan desarrollándose combates en la ciudad de Rafah, donde, como les indiqué anteriormente, ya más de 500.000 de palestinos han huido de dicha ciudad buscando refugio. Por otro lado, se indica que están comenzando a llegar barcos con ayuda humanitaria al puerto temporal construido por los Estados Unidos en la costa de Gaza. Pero los palestinos rechazan la presencia de ese muelle, porque ellos dicen que ellos no quieren barcos, que ellos lo que quieren es que se abran los cruces fronterizos, donde ellos tengan la libertad de entrar y salir, y que ellos lo que quieren es seguridad, y que se respeten sus fronteras, que tampoco quieren esos aviones que arrojan comida en paracaídas, como si ellos fueran perros o mendigos, donde esos paracaídas caen encima de hogares y encima de palestinos. Ellos hacen hincapié que se abran los cruces fronterizos para que fluya libremente la comida y la ayuda humanitaria. Por lo menos un palestino acusa a los Estados Unidos de que su verdadero interés es el control de los posibles yacimientos de gas que están en el océano frente a la Franja de Gaza, o para relocalizar a los palestinos a otro país. Se reporta que la situación en la Franja de Gaza ha creado un ambiente que ha permitido la proliferación de gangas y organizaciones criminales entre los palestinos. También se informa que el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, está intensificando sus esfuerzos para que los ultraortodoxos formen parte del ejército de Israel. Mientras que los Estados Unidos está tratando de remover a los doctores estadounidenses que están en estos momentos atrapados en la Franja de Gaza, particularmente en la ciudad de Rafah. España le ha negado acceso a un barco que iba en ruta a Israel, proveniente de la India, con un cargamento de explosivos. España indica de que ya no va a permitir que barcos con armamento para Israel utilicen sus puertos. También prometió que va a reconocer la soberanía del Estado de Palestina antes de julio. Por otro lado, 13 países firmaron una carta alertando a Israel que detenga su asalto a la ciudad de Rafah y que permita que más ayuda llegue a los palestinos. Esta carta fue firmada por Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Japón, Canadá, Australia, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Suecia. La Corte Internacional de Justicia le ordenó a los representantes de Israel que presenten más información sobre las condiciones humanitarias en las zonas de desalojo o islas humanitarias en la Franja de Gaza. Sudáfrica sometió una solicitud de emergencia para detener el ataque de Israel a la ciudad de Rafah. Israel continúa negando que está llevando a cabo un genocidio en la Franja de Gaza, según su testimonio en la Corte Internacional de Justicia, donde naturalmente por lo menos una persona presente durante estas vistas llamó mentirosos a la delegación de Israel. Una persona alegó que la excusa que está presentando Israel diciendo que Hamas está utilizando a la población como escudos humanos es un pretexto para esconder el genocidio, utilizando sus bombas de 2.000 libras en sus ataques aéreos y el uso de sistemas de inteligencia artificial contra los palestinos. El presidente Biden acaba de imponer una tarifa de un 100% a los carros eléctricos manufacturados en China y otros artículos como las celdas solares. En Corea del Norte, pese a toda la evidencia recopilada en Ucrania, analizada por especialistas, y la evidencia fotográfica de trenes partiendo de Corea del Norte hacia Rusia, la hermana de Kim Jong-un, llamada Kim Yo-jong, acusa a Corea del Sur y a los Estados Unidos de ser unos mentirosos porque Corea del Norte no les suple
armamento de ninguna clase a Rusia. Ella catalogó estas acusaciones como absurdas. Y como dice un dicho de aquí de Puerto Rico, ni ella misma se cree lo que ha dicho. En los Estados Unidos, el gobernador del estado de la Florida indicó que el cambio climático ya no es una prioridad para ese estado. Y por otro lado, en los Estados Unidos, la administración del presidente Biden se está moviendo para ponerle fin a todos los nuevos contratos de arrendamiento y permisología para que la minería de carbón en la cuenca del río Powder, en el estado de Wyoming y Montana, que es la región en los Estados Unidos más grande productora de carbón, pueda expandir las operaciones mineras. Esta decisión fue tomada debido a las demandas de grupos ambientalistas. El primer ministro de Eslovaquia tuvo que ser llevado al quirófano para otro procedimiento quirúrgico, donde se informa de que su estado de salud es extremadamente serio, pero que está estable. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, el señor Xi Jinping, en la visita de Vladimir Putin a China, acordaron profundizar su asociación estratégica, al tiempo que criticaron a los Estados Unidos por una serie de medidas que, según ellos, amenazan a sus países. En una operación digna de estar en una película de espionaje de Hollywood, se reportó que en el estado de Arizona una mujer ha sido arrestada ya que tenía lo que se define como una granja de computadoras portátiles. O sea que tenía en su casa un cuarto repleto de estas computadoras que estaban conectadas, supongo que a través de una conexión de alta velocidad de internet con especialistas en computación localizados en Corea del Norte, que le vendían sus servicios a compañías en los Estados Unidos como si fueran residentes de los Estados Unidos, cuando verdaderamente eran parte del gobierno de Corea del Norte, viviendo en Corea del Norte. Se indica que esta sola granja tenía unos ingresos de casi $7 millones que serían utilizados en el programa nuclear armamentista de Corea del Norte, donde naturalmente todas estas compañías y personas que eran clientes de estos norcoreanos en desconocimiento en estos momentos tienen su información comprometida. El artículo indica de que estas víctimas son 60 estadounidenses, 300 compañías, una cadena de televisión, por lo menos una compañía de Silicon Valley y una compañía automotriz de los Estados Unidos. También se indica de que estos norcoreanos estuvieron envueltos en actividades de espionaje donde intentaron entrar, o debo decir, hackear, agencias del gobierno federal. Aparentemente hay más granjas de Corea del Norte en los Estados Unidos. Y quién sabe si también hay granjas de rusos, de chinos, de iraníes y de otros enemigos de los Estados Unidos. Por lo menos el artículo menciona de otra granja localizada en otro estado de los Estados Unidos que estaba siendo operada por un ucraniano, que supongo que en algún momento nos vamos a enterar de su detención. En Portugal acaba de ocurrir algo muy curioso, ya que los partidos de extrema derecha tienen una propuesta para acusar al presidente Marcelo Rebelo de Sousa como traidor a la patria por apoyar el pago de reparaciones en dinero por la esclavitud y el colonialismo. Durante esta semana que acaba de concluir, por varios días consecutivos, se han desatado manifestaciones violentas en el archipiélago de Francia, que queda al sur de las Islas Salomón y al este de la costa de Australia y al noroeste de Nueva Zelanda, donde estas protestas violentas están asociadas a que grupos de caledonios quieren su soberanía separándose de Francia. Hasta este momento han fallecido 4 civiles y un policía. Según lo que reporta la prensa, esas protestas se iniciaron por unas reformas electorales que impulsó el gobierno del presidente Emmanuel Macron de Francia.
La magnitud de estas protestas han causado que se declare un estado de emergencia en ese territorio francés, donde por lo que se puede interpretar se están enviando oficiales de ley y orden, que pueden ser soldados franceses, al archipiélago, que aumenta el poder de las fuerzas de seguridad de Nueva Caledonia. Cuando ocurren estos incidentes, uno tiene que buscar si se ha efectuado un referendo de soberanía en dicho lugar. Y relacionado a Nueva Caledonia, el último referendo se hizo en el año 2021, donde solamente de los que votaron, menos del 4% querían ser soberanos y más del 96% querían continuar siendo parte de Francia. La revista marítima llamada G-Captain publicó un artículo el 19 de mayo con un título bien preocupante, donde dicho artículo indica que para la temporada de huracanes del año 2024, los científicos, después de sus análisis, predicen que será un periodo de mucha actividad huracanada, donde posiblemente se establezcan nuevas marcas de frecuencia, o sea, más huracanes por mes, y además huracanes más intensos, debido a una serie de factores climáticos que se están manifestando, que tienen un significativo potencial de hacerle daño a las costas de los Estados Unidos y naturalmente contra nosotros en las islas del Caribe. Esperemos que en este año aquí en Puerto Rico no nos azote otro huracán categoría 5 y que no se desarrolle un huracán categoría 6. Todo esto debe estar asociado a las advertencias relacionadas al cambio climático, donde se ha dicho por mucho tiempo que el clima va a ser más extremo. Y para finalizar, para aquellas personas que les gusta lo sobrenatural, el Vaticano ha endurecido el viernes los procedimientos para evaluar eventos sobrenaturales reportados, como vírgenes que lloran, crucifijos chorreando sangre, que durante siglos dichas manifestaciones se han dado entre los fieles católicos. Se ha redactado un documento que reemplaza las reglas establecidas en el año 1978 por la Oficina Doctrinal del Vaticano, donde ahora se establece que los obispos no pueden actuar de forma independiente cuando se enfrentan a informes de tales fenómenos y que deben ser consultados antes de investigar. Además, se le quitó a los obispos el poder de reconocer la naturaleza sobrenatural de las apariciones y otros eventos supuestamente divinos, donde ahora esa determinación será hecha por el Papa y las oficinas centrales del Vaticano. Aparentemente la intención de este nuevo reglamento es eliminar los falsos milagros o eventos paranormales relacionados con la Iglesia Católica que no son genuinos. Aunque no lo menciona el artículo, supongo que también esto afecta el proceso de identificar una posesión demoníaca para que sea llevado a cabo un exorcismo. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un super thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.